Buenas noches compañeros, en este momento entraremos a evaluar y acompañar en este espacio de concertación con alguien que ha tenido experiencia de trabajar desde el área de la educación y desde el área de la educación inclusiva, una persona que tiene gran conocimiento y que ha tenido experiencia con niños con discapacidades de múltiples formas. Pues primero que todo le dejaremos que ella se presente y de acuerdo a esto entraremos a hablar y de algunos temas de coyuntura de la psicología educativa y también de la educación inclusiva. Buenas noches, Jessica. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica Cristancho. Soy licenciada en lengua castellana e inglés. Tengo 4 años de experiencia y aunque no tengo la normalidad de trabajar con niños de inclusión, la experiencia y también digamos que el campo educativo de alguna u otra manera me ha dado la oportunidad de trabajar con niños con alguna discapacidad. Claro, bueno, primero que todo me gustaría que tú nos contaras cómo ha sido tu experiencia en una aula de clase, qué falencias te has encontrado, cómo es la dinámica en el salón de clases. Ya hablando de esto, si como nos has comentado, tú has conocido casos de exclusión social, en los cuales has generado ciertos tipos de inclusión educativa. Me gustaría que también nos hablaras acerca de cómo has tratado a estos niños, qué tipo de discapacidad o qué tipo de razas, etnias se han presentado en ellos y cómo los has tratado. Bueno, claro que sí. Primeramente, para hablar de un niño de inclusión debemos de hablar del campo, del contexto en el cual nosotros estamos involucrados. Hay que recordar que el campo educativo es tan amplio que tenemos diversas formas de verlo. Primeramente tenemos lo que es la educación privada, niños que tienen la posibilidad de pagar docente a domicilio, es decir, un estudiante, un docente. Lo que hace es que hay límites y hay infinidad de posibilidades con las cuales yo puedo trabajar. Por otro lado, tengo lo que son estudiantes en colegio público o privado de baja categoría, en el cual nosotros nos estamos involucrando en, por ejemplo, 35 estudiantes, 2 niños, 3 niños de inclusión. Si es complejo trabajar con un solo niño de inclusión, imagínate 35 niños para completar los 40 y aparte tener niños de inclusión. No es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en este campo tratamos de alguna u otra manera fortalecer las habilidades de cada uno de los estudiantes. ¿Que es complejo? Sí. Sin embargo, en algunos momentos sí se encuentra como cierta exclusión entre los mismos estudiantes. Sí se encuentran exclusión de raza, de alguna ideología, por algún parentesco físico y demás, por el hecho de alguna discapacidad, también hay racismo. Entonces, ¿qué sucede? Ya empiezan a jugar ciertos valores pedagógicos que nosotros desde las mismas clases tenemos que llevar a cabo, porque no solamente uno educa para conocer, uno también educa para ser. Entonces, en este ámbito educativo nosotros tenemos es que orientar a estos niños, niñas y jóvenes a también a respetar las diferencias que nosotros encontramos. Como bien lo dice la ley del 2017, la ley 1421, estipula que nosotros debemos de reconocer las múltiples diferencias y diversidades que encontramos en un aula. No solamente por gusto, no solamente intereses de los estudiantes, también sus habilidades, fortalezas y debilidades que hay que pulir. ¿Para qué? Para aproximarnos a un desarrollo óptimo de un conocimiento apropiado, ya sea desde diferentes ciencias, áreas de conocimiento, ciencias sociales, informática, etc. Entonces, más que esto, hay que, considero, sacar a flote todas estas habilidades, todas estas fortalezas que tienen nuestros estudiantes, precisamente, pues, para tener como un desarrollo más óptimo. Gracias. Y yo te quería hacer una pregunta importante que es claro y que se debe resaltar en este contexto. Cuando tú nos hablabas que has tenido estudiantes con algún tipo de discapacidad, ¿te refieres a qué tipo de discapacidad? ¿El colegio cómo lo abarcó? ¿Cómo abarcaron toda esa problemática? ¿Si hubo un serio de consensos multidisciplinarios?
si solamente le encargaban en el momento a la profesora o también le hacían seguimiento desde el área de psicología, desde otros profesores, se hacían reuniones para evaluar el seguimiento de esos tipos de estudiantes, o solamente se evaluaba como un tipo de estudiante normal, sino que con un tipo de discapacidad que así pasaba como inadvertido y no se tenía en cuenta en el momento de evaluar. Bien, como te repetía, como reitero anteriormente he dicho, el contexto educativo no se encuentra de mil maneras y de mil formas, de mil clases sociales. Entonces, no es lo mismo que tú te encuentres en un colegio privado del norte en Suba, por ejemplo, o de Usaquén, a un colegio que tú te encuentres aquí en Kennedy, Bosa, Suacha, Cazuca y demás. ¿Qué sucede? Hay colegios educativos en los cuales te dicen, está bien, mire profesora, te vamos a entregar 20 estudiantes, de esos 20 tienes 30 con deficiencia. Háblate con los papás y tú miras. Es decir, muchas veces en los colegios la rectora o la persona que está encargada, ¿cierto? Todo este conjunto de directivos no conocen o no saben muchas veces hasta qué punto o cuál es el proceso a seguir con ese tipo de estudiantes. Los desconocen y los desmiembran que tienen que tener cierto proceso riguroso, porque debe ser así, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Como te pueden decir, hay 3 estudiantes, tú verás cómo lo haces. Uno llega a entablar con padres de familia, también incluyendo que hay padres de familia que, por ejemplo, no tienen un seguro, es decir, no tienen citas, digamos que programadas para un psicólogo, en donde un colegio no tiene, no todos los colegios, y son muy pocos los que tienen orientadores escolares o psicólogos, por ejemplo. Entonces, digamos que también juega una serie de clases social. En este momento me encuentro trabajando en un colegio campestre en Suba, en el cual yo hago clases a domicilio, pero el papel que juega la orientadora es continuo. Aparte de mi proceso de docente, también hay un proceso de orientación y también hay un proceso directamente con la EPS. Entonces, no es lo mismo que te brinden una calidad en clase social baja a la clase social alta, ¿sí? Frente a mis estudiantes, he trabajado con todo tipo de estudiantes. Es el estudiante que tiene, por ejemplo, no sé, desde discapacidad visual, que los he tenido desde discapacidad visual. En este momento tengo un estudiante de deficiencia múltiple, niños de autismo, hiperactividad, falta de atención y desarrollo. Bueno, realmente en este momento descarto las patologías posibles, pero he trabajado con todo tipo de niños, la verdad. ¿Y este tipo de niños los has encontrado mayoritariamente en colegios públicos o colegios privados? En colegios privados, Pero generalmente. Y, o sea, dando una conclusión, es que lo que tú me decías y lo que me reiterabas es que también dependía si era público o privada de cómo se trataban todo este tipo de niños, ¿cierto? También lo que estamos viendo y lo que hemos reiterado en múltiples clases, en múltiples exposiciones, discusiones, es que también existe una brecha de clases sociales que se debe incluir entre toda la periferia de la educación pública, que se tienen que abarcar. Tenemos que tener en cuenta que la ley y la normatividad nos dice que un niño, así tenga una discapacidad o no tenga ningún tipo de discapacidad, tiene el derecho a acceder a la educación pública. La educación pública tiene que tener la infraestructura, tiene que tener la pedagogía para que todos estos niños puedan acceder a la educación, ya que es su derecho. En últimas, le doy la cordial saludo a mi compañera Jessica, que me quiso acompañar en este espacio. Muchas gracias, Jessica. Fue un espacio grato donde se pudieron sacar múltiples concertaciones. Vimos desde otro lado, de que no sea la psicología. Una profesora nos está hablando cómo es todo este espacio académico con niños que tienen múltiples falencias y pues diferentes patologías, y cómo se abarca la inclusión en todo este tipo de sistema educativo. Bueno, muchas gracias.